Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar, necesito hacerles una pregunta directa. ¿Qué pasaría si hoy fuera su último día de vida? ¿Estarían preparados para comparecer ante Dios? Yo no. Pensé que tenía tiempo, que podía incursionar en el pecado, que la muerte era algo lejano. Morí de una sobredosis, y vi el infierno con mis propios ojos, la desesperación, los gritos, la ausencia de Dios. Nada se compara con el dolor de estar separado de su presencia. Pero cuando todo parecía perdido, Jesús entró en ese lugar de oscuridad y me dijo, «Aún no es tu fin». Él me dio otra oportunidad, y por eso estoy aquí para contar esta historia. Esto no es solo un testimonio, es una advertencia. El infierno es real, pero también lo es la salvación en Cristo. Y es por eso que estoy aquí hoy contando esta historia. No volví para impresionarte con detalles macabros. Volví para advertirte. Porque si yo, quien se burló de la verdad, fui alcanzado por la misericordia, significa que aún hay esperanza para ti también. Pero ten cuidado. El tiempo no es infinito. La puerta de la libertad condicional se está cerrando, y cada segundo podría ser el último. Prepara tu corazón, porque a partir de este testimonio te revelaré lo que vi, lo que sentí y lo que Jesús me dijo. No es solo una historia, es un llamado urgente para tu vida. Quiero abrirte mi corazón y contarte cómo era mi vida antes del día en que mi sobredosis me arrebató de este mundo. No era alguien que buscara a Dios. De hecho, hice lo contrario. Huí de Él. Creía que tenía todas las respuestas en mis manos, que el dinero, las fiestas, las amistades casuales y las adicciones podían llenar el vacío que crecía en mi interior. En el fondo, sabía que estaba destruyendo mi propia alma, pero el orgullo me impedía admitirlo. Es doloroso admitirlo, pero me burlaba de la fe de los demás. Reía cuando alguien hablaba de Jesús y me repetía, «La vida es corta, tengo que aprovecharla al máximo». Esta filosofía me llevó a tomar decisiones cada vez más destructivas que me distanciaban de todo lo que realmente importaba. Con el tiempo, la adicción se convirtió en mi compañera inseparable. No me daba cuenta, pero cada dosis que tomaba no era solo un placer momentáneo. Era una cadena que me hundía cada vez más en el abismo. Empecé a perder relaciones, a romper la confianza de quienes me querían, a alejar a mi familia y a encerrarme en un mundo donde solo existíamos la sustancia y yo. La gente me miraba y decía, «Está perdiendo la cabeza». Pero yo respondía con sarcasmo, «Puedo controlar esto, sé hasta dónde puedo llegar». La mayor mentira que creía era creer que tenía el control. Cuando me di cuenta, ya no controlaba nada. La adicción me controlaba, me esclavizaba, me arrastraba a la muerte sin que tuviera la fuerza para resistir. Quizás algunos de ustedes estén pasando por algo similar o conozcan a alguien que esté atrapado en la misma trampa. Sé cómo funciona. Al principio parece divertido, parece libertad, pero luego se convierte en una prisión sin barrotes. Despertaba y ya no pensaba en el trabajo, la familia ni el futuro. Lo único que importaba era cuándo conseguiría mi próxima dosis. Me convertí en rehén de mis propios deseos, un cautivo que fingía estar bien por fuera mientras por dentro estaba hecho pedazos. Es asombroso cómo el pecado funciona exactamente así. Promete libertad, pero ofrece esclavitud. Promete alegría, pero ofrece vacío. Promete vida, pero solo lleva a la muerte. Había días en que me miraba al espejo y no me reconocía. Veía a un extraño reflejado en mí, un hombre sin propósito, con la mirada cansada y el alma vacía. Intenté convencerme de que todo estaba bien, pero la verdad era que ya no creía en nada. Estaba perdido y no tenía el valor de admitirlo. Mis amigos de fiesta siempre estaban ahí, pero en momentos de dolor, angustia y silencio, no había nadie. Y fue en esos momentos de soledad que empecé a escuchar esa voz interior que me decía, «Si sigues así, no durarás mucho». Pero la ignoré. La ignoré como quien se tapa los oídos ante una verdad que no quiere oír. Lo que no me daba cuenta era que, mientras persistía en vivir lejos de Dios, me acercaba al abismo.
Cada mala decisión me acercaba más al borde. La sobredosis no fue un accidente inesperado. Fue la consecuencia inevitable de una vida sin límites. Solía decir, vivo para hoy, el mañana no importa. Y por este pensamiento, me lancé a excesos cada vez más peligrosos. El diablo no necesitaba convencerme con grandes tentaciones. Solo necesitaba darme pequeñas dosis de placer que me engañaran hasta el final. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Estaba en un camino con un solo destino: la muerte. Hoy sé que esta fue la estrategia del enemigo. Nunca te muestra la cuenta al principio, solo al final. Te deja saborear el sabor del pecado, el ardor de la rebelión, pero oculta el precio que pagarás: destrucción, dolor y la eternidad sin Dios. Fui engañado, y quizás tú también. Por eso estoy aquí, compartiendo mi historia, porque no quiero que nadie que me escuche tenga que pagar el mismo precio que casi pagué yo con la eternidad. La vida sin Cristo puede parecer una aventura, pero es solo un viaje directo al infierno. No lo comprendí a tiempo, y me tomó la muerte descubrirlo por las malas. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Me desperté con la mente pesada, el cuerpo cansado, y una sensación de vacío que parecía crecer con cada respiración. Ya no vivía para mí, vivía para la siguiente dosis, y ese día, más que nunca, estaba dispuesta a superarme. La gente a mi alrededor, si me veía, diría, parece normal, pero por dentro cargaba una tormenta. El deseo era incontrolable, y no solo quería borrar el dolor, sino escapar de la realidad por completo. Fue en este estado de entrega e imprudencia que acepté más de lo que mi cuerpo podía soportar. Una mezcla de arrogancia, desesperación y ceguera espiritual me llevó al punto de no retorno. En el momento en que la droga recorrió mis venas, sentí una oleada de euforia, pero luego descendió la oscuridad. Mi corazón se aceleró, mi visión comenzó a nublarse y un escalofrío me recorrió el cuerpo. No era solo una incomodidad física, era como si me arrancaran el alma. La desesperación se apoderó de mí al darme cuenta de que no había vuelta atrás. Quería gritar, pedir ayuda, pero no me salía la voz. Mi cuerpo estaba inmóvil y mi mente luchaba con la realidad. Me moría. Era como caer en un agujero sin fondo, una caída libre hacia lo desconocido. Y por primera vez, comprendí que la muerte no era una idea lejana, sino una realidad ineludible ante mí. De repente, me encontré fuera de mi cuerpo. Observé mi propia carne inerte, allí tendida, sin vida, como si no fuera más que un cascarón vacío. La sensación era inquietante. Quería regresar, pero no podía. Era como si se hubiera cortado un hilo y nada pudiera restaurarse. El miedo me consumía. Siempre dije que no creía en el cielo ni en el infierno, que la muerte era el final. Pero en ese momento, comprendí la mayor verdad. La muerte no era el final de nada. Era simplemente el comienzo de algo mucho mayor y terrible. Mientras mi cuerpo yacía inmóvil, mi conciencia se desvaneció. La oscuridad me rodeaba, y no había luz, ni consuelo, ni paz. El silencio era sofocante, y el peso de la soledad me aplastaba el alma. Era como si todo lo que había ignorado a lo largo de mi vida saliera a la superficie. Cada pecado, cada burla, cada mala decisión, todo me gritaba. Sentí una acusación invisible que me recordaba: rechazaste a Dios, y ahora han llegado las consecuencias. Esta fue la primera vez que comprendí lo que significaba estar verdaderamente perdido. El descenso parecía interminable. El frío quemaba, el vacío resonaba, y la sensación de caer nunca terminaba. Intenté aferrarme a algo, pero no había nada. A cada segundo sentía como si me alejaran más de la vida, más de la esperanza, más de todo lo bueno. Y saber que estaba cosechando exactamente lo que había sembrado era insoportable. No había nadie a quien culpar. Yo mismo había elegido este camino. Había cerrado los oídos a la verdad. Había rechazado la única salvación que podía liberarme. Y ahora estaba pagando el precio. Fue en ese momento que comprendí lo engañoso que es el pecado. Te da la ilusión de control, pero al final te lo arrebata por completo. Promete placer, pero trae destrucción. Promete libertad,
pero te aprisiona hasta tu último aliento. Mi sobredosis no fue solo un accidente físico, fue el reflejo espiritual de toda una vida lejos de Dios. No morí en ese instante solo por la droga. Ya estaba muerto por dentro mucho antes. La sobredosis fue solo la firma final de una frase que escribí yo mismo. No llegué al infierno como quien entra en un camino conocido. Fui atraído como el hierro por un imán, rasgando un velo de densa oscuridad que parecía ingrávido. No era la oscuridad de una habitación sin luz. Era una presencia viva e inteligente que me observaba y se alimentaba de mi miedo. El aire era denso como humo antiguo. Cada aliento quemaba, aunque mi cuerpo ya no era el mismo. En la distancia, crecían sonidos que nunca olvidaré. Lamentos que parecían no tener principio ni fin. Gritos que no solo eran de dolor, sino de arrepentimiento demasiado tarde. Quería retirarme, pero no había a dónde ir. Las sombras eran muros, y los muros, una prisión. Fue entonces cuando vi una silueta. Una enorme puerta antigua, hecha de algo que parecía metal quemado, como forjada por los propios pecados humanos. Ahí comprendí. Estas eran las puertas del lugar donde la presencia de Dios estaba ausente. Al acercarme, me di cuenta de que la puerta no era del todo sólida. Latía, como si respirara, exudando un calor que no calentaba, solo torturaba. Había inscripciones que no podía leer, pero mi alma comprendía. Demasiado tarde. Cada letra parecía acusar mi historia. Intenté protestar mentalmente. No sabía, no quería esto. E inmediatamente la verdad me desgarró. Sabía suficiente y decidí ignorarla. Me reí de las advertencias, rechacé el amor, amé mi pecado. Esas puertas no eran injusticia. Eran consecuencias. La gravedad moral de mi pasado me empujaba, y el infierno no necesitaba guardias. Mis propias decisiones eran las carceleras. Más adelante, había un abismo tras las puertas, como un valle que nunca veía el amanecer. Abajo se movían siluetas, figuras humanas, sí, pero distorsionadas por la desesperación, como fotografías borrosas por el dolor. Me di cuenta de que cada una parecía atrapada en un recuerdo específico, un vicio, una idolatría, repitiendo gestos como quien revisita la escena de un crimen eterno. Era un teatro del alma, sin público y sin fin. Algunos clamaban a Dios, otros blasfemaban, pero nada cambiaba. Era como gritar bajo el agua. Me destrozó. Quise taparme los oídos, pero no había oídos. Quise cerrar los ojos, pero no había párpados. En el infierno, no puedes desver la verdad que has rechazado. La realidad es total, y la totalidad es insoportable sin Dios. Al cruzar el umbral, sentí como garras invisibles arañando los recuerdos. Cada broma que hice sobre Jesús, cada consejo que rechacé, cada noche que elegí la esencia por encima de la oración que nunca recé, todo volvía con cruel claridad. No había olvido, había un recuerdo eterno. Y comprendí por qué el mayor dolor no eran las llamas. El fuego ardía, sí, pero era como el borde de un abismo más profundo. La certeza de que la puerta de la vida estaba abierta, y yo decidí mantenerla cerrada. Vi rostros, algunos familiares, y no me atrevo a describir el horror del reconocimiento. No fue Dios quien los retuvo allí. Fueron las cadenas que ellos mismos cultivaron, ahora endurecidas para siempre. El suelo vibraba con un sonido profundo, como un tambor lejano. Con cada latido, otra sección del valle parecía encenderse, revelando escenas de egoísmo, traición y avaricia. No como películas externas, sino como confesiones materializadas. Sentí una fuerza que me empujaba hacia un camino que encajaba a la perfección con mi historia. Un empinado descenso, marcado por fragmentos de promesas incumplidas. El viento soplaba palabras que no eran viento, sino acusaciones. Intenté formar una oración, cualquier oración, pero las frases murieron antes de que pudieran existir. No era que Dios no pudiera oír, era que nunca había aprendido a hablar con Él, y ahora mi lengua era de piedra. En el punto más bajo de ese primer descenso, el calor se volvió denso como un líquido, y la soledad, ruidosa como un estadio vacío. Me encontraba al borde de un cañón que parecía separar, todavía hay tiempo,
de No hay tiempo en absoluto. Un coro lejano, compuesto por millones de personas solitarias, repetía variaciones de la misma frase, si pudiera volver atrás. Y fue allí, justo allí, que una certeza cayó sobre mí como una sentencia definitiva. No tenía poder para salvarme. Mi nombre no abriría puertas, mi astucia no negociaría con la eternidad. Mi pasado no tenía forma de pagar su deuda. Estaba, en efecto, ante las puertas del infierno, y no necesitaban cerrarse para que yo fuera prisionero. Bastaba con permanecer lejos de Dios. Pensé que lo peor ya había sucedido cuando crucé esas puertas, pero fue allí donde comprendí la verdadera esencia de la condenación. El infierno no es solo un lugar de fuego y gritos, es la ausencia absoluta de Dios. Cuando me di cuenta de que su presencia no estaba allí, sentí el mayor vacío que un ser humano puede experimentar. Fue como si me hubieran arrancado el corazón y aún así seguir vivo, condenado a existir sin esperanza. El fuego ardía, sí, pero no había luz. Las sombras se movían, pero no había vida. Estaba rodeado de almas que, como yo, se habían burlado de la verdad de la vida y ahora lloraban lágrimas que nunca serían enjugadas. La condenación no era solo dolor físico, era la certeza eterna de que yo mismo elegí estar allí. A cada instante, los recuerdos de mi vida volvían como cuchillos afilados. Vi los momentos en que rechacé la voz de la conciencia, cuando mis amigos intentaron hablarme de Jesús, y me reí en su cara. Escuché el eco de mis propias palabras, no necesito a Dios. Y ahora, esas frases se convirtieron en cadenas invisibles que me ataban aún más a ese abismo. No había escapatoria. Esto es la condena. Un tribunal donde el acusador no tiene que inventar nada, solo repetir lo que uno mismo dijo, lo que uno mismo hizo, lo que uno mismo eligió. Y supe, con una terrible certeza, que no había ningún abogado humano capaz de defenderme. Allí comprendí algo que nunca me había tomado en serio. La paga del pecado es la muerte. Pero no solo la muerte física, como la que experimenté con la sobredosis. Era la muerte eterna, la separación completa del Creador. Y esta muerte no llega con silencio, sino con gritos. Cada alma a mi alrededor era un testimonio vivo de lo que significa vivir sin Cristo y morir sin arrepentimiento. No había una segunda oportunidad, ni negociación, ni un esperar un poco más. El tiempo de gracia está aquí, en este mundo, y yo había desperdiciado el mío. Esta fue la revelación más dura. El infierno no es la injusticia de Dios, es la consecuencia de nuestra rebelión. Intenté correr, pero cada paso me llevaba de vuelta al mismo lugar. Intenté cerrar los ojos, pero ningún párpado podía protegerme de la visión. Intenté silenciar mis oídos, pero los gritos de los condenados me desgarraban el alma. Fue entonces cuando comprendí que el infierno no es solo una prisión, es una repetición sin fin. Cada culpa resuena sin cesar. Cada arrepentimiento no encuentra respuesta. Me encontré atrapado en un ciclo sin salida, y comprendí por qué la eternidad allí es tormento. Porque el tiempo nunca termina, y el dolor nunca disminuye. Hubo un momento en que quise invocar el nombre de Jesús, pero una voz oscura dentro de mí susurró, ya es demasiado tarde. Esta fue la sentencia más cruel. Comprendí que la oportunidad de salvación solo existía mientras hubiera vida. En la muerte, si has rechazado a Cristo, no hay manera de cambiar tu destino. Esta fue la puñalada final a mi espíritu. La condenación no solo venía del infierno, sino del silencio de Dios. El silencio de aquel a quien había rechazado tantas veces en la vida era más ensordecedor que todos los gritos a mi alrededor. La condena no fue anunciada por jueces ni decretos. La sentí en lo más profundo de mi alma. Estaba lejos de la luz, lejos del amor, lejos de cualquier atisbo de esperanza. Era como si la eternidad se hubiera convertido en mi celda, y cada segundo era un recordatorio. Rechazaste la salvación, y ahora no hay vuelta atrás. Este conocimiento me aplastó más que cualquier fuego, más que cualquier cadena. Y por eso hoy, al contar esta historia, les imploro, no pospongan su encuentro con Cristo,
porque mañana puede ser demasiado tarde, y la sentencia que experimenté por un momento puede convertirse en eternidad para quienes no eligen a Jesús ahora. Lo que más me impactó de ese lugar no fue solo el dolor, sino la completa ausencia de esperanza. Aquí en la tierra, incluso en momentos de sufrimiento, siempre hay un hilo de expectativa, que mañana será mejor, que alguien vendrá a ayudar, que habrá una cura o una oportunidad de empezar de nuevo. Pero allí, en el infierno, el mañana no existe. El tiempo no fluye, se arrastra como un peso eterno. Cada segundo parecía una eternidad, y cada eternidad parecía un segundo multiplicado sin fin. Fue en ese entorno donde la palabra desesperación cobró un nuevo significado para mí. Era como si mi alma fuera aplastada por un muro de angustia sin un rayo de luz. Oía gritos incesantes, pero no solo provenían de las voces que me rodeaban, sino también de mi interior. Era como si mi conciencia se hubiera convertido en un eco infinito, repitiendo cada decisión equivocada que me había llevado allí. La soledad era total. A pesar de estar rodeada de millones de almas, cada una estaba sola en su propia prisión de dolor. Y fue en este aislamiento que comprendí la cruel ironía. Pasamos la vida buscando la libertad lejos de Dios, pero el fin de esa decisión es una prisión absoluta. Sentía cadenas invisibles que me ataban, no de hierro, sino de recuerdos, culpa y decisiones irrevocables. El calor era insoportable, pero no había muerte que acabara con el dolor. Era vivir, morir, morir, vivir, sin fin. Vi gente gritando pidiendo clemencia, pero no hubo respuesta. Vi rostros expresando arrepentimiento, pero no hubo perdón. El arrepentimiento tardío es una moneda sin valor en el infierno, y este conocimiento me pesaba como un martillo que no dejaba de golpear. Comprendí que la desesperación del infierno no es solo sufrimiento, sino sufrimiento sabiendo que nunca habrá un final, y esta eternidad sin salida era la mayor tortura. Intenté encontrar una salida, como quien busca una puerta secreta en un laberinto, pero no había puertas. Intenté correr, pero con cada paso que daba me encontraba de nuevo en el mismo lugar. Era como un ciclo, un bucle inquebrantable, y cada intento de escapar solo intensificaba la sensación de impotencia. Grité, pero mi voz se fundió con las demás, convirtiéndose en un eco más del coro de condena. No había identidad, ni individualidad. Todos éramos solo fragmentos perdidos de una humanidad que eligió vivir sin Cristo. Fue en ese momento que comprendí que el infierno no es solo el castigo de los pecadores, sino el resultado natural de rechazar la única fuente de vida. Dios no es solo amor, es la vida misma, y si rechazas la vida, solo hay muerte. Si rechazas la luz, solo hay oscuridad. Si rechazas la paz, solo hay tormento. La desesperación eterna no fue un castigo arbitrario, fue un reflejo de mi elección. Había rechazado la salvación, y ahora experimentaba lo que significa vivir eternamente sin ella. Este es el dolor que nunca disminuye, la llama que nunca se apaga, la angustia que nunca termina. Y por eso hoy les suplico a quienes me escuchan, no esperen a probar el infierno para creer que existe. Yo lo he probado, y les aseguro, ningún placer en este mundo vale el precio de un segundo allí. El diablo engaña, pero no sostiene. Ofrece la copa del pecado, pero esconde el veneno de la condenación. Y cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde. No permitan que su eternidad esté marcada por la misma desesperación sin fin que yo conocí. Hoy todavía hay esperanza, porque Cristo vive. Pero mañana puede ser demasiado tarde. En el punto álgido de mi dolor, cuando me di cuenta de que no había salida, intenté lo único que me quedaba, gritar pidiendo ayuda. Pero incluso ese grito pareció morir antes de nacer. Abrí la boca, pero mi voz no resonó como debía. Fue como si mis palabras se las tragara el aire denso del mismísimo infierno. Grité para mis adentros, «Dios, ten piedad». Pero sentía que cada sílaba se desmoronaba. Lo que más me asustaba no era solo la falta de respuesta, sino la terrible sensación de que no quedaba nadie para escucharme.
Era como gritarle a un cielo que nunca volvería a amanecer. El silencio de Dios pesaba más que cualquier cadena. No era un silencio de indiferencia, sino de justicia. Lo sentía en lo más profundo. En la vida, tuve innumerables oportunidades de escuchar su voz, pero cerré los oídos. Ahora, en el abismo, el silencio era la cosecha de mis decisiones. Era como si cada vez que rechazaba la invitación de Cristo, hubiera construido un muro, y ahora ese muro era infranqueable. Clamé, pero los ladrillos de mi propio orgullo sofocaron mi oración. El infierno no me impidió hablar. Mis propias decisiones sofocaron mi voz. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos allí también clamaban. Algunos imploraban un instante de vida para arrepentirse. Otros imploraban una gota de agua. Otros simplemente lloraban desesperados. Pero todos tenían algo en común. Sus llantos nunca trascendieron el techo de aquel abismo. Era una sinfonía de súplicas ahogadas, un coro de voces que rezaban a la nada. Y esta fue la revelación más angustiosa. En el infierno no se responden las oraciones. El momento de orar es ahora, mientras respiramos, mientras tenemos vida. Sentí que mis fuerzas se agotaban, pero la verdad es que no había descanso. En el infierno, no hay sueño, ni respiro, ni alivio. Cada intento de gritar era solo un recordatorio más de que estaba condenado. Y esta desesperación solo intensificaba el dolor, porque en vida siempre pensé, si alguna vez lo necesito, rezaré. Creía que tenía tiempo, que podía posponerlo, pero no hay más tarde en la eternidad. Y este conocimiento me aplastó más que las llamas que me rodeaban. Hubo un momento en que mi alma se quedó en silencio. Ya no tenía fuerzas para clamar, ni esperanza de ser escuchada. Era como si el mismo infierno me dijera, aquí no hay respuesta. Y esa fue la derrota final. Perder la fe incluso en clamar. Me convertí en un eco vacío, un alma que conocía la verdad pero ya no tenía acceso a ella. Y por eso te digo con toda seriedad, no esperes a llegar a ese punto. Si puedes clamar hoy, clama. Si puedes arrepentirte hoy, arrepiéntete. No desperdicies el privilegio de ser escuchado por Dios mientras aún hay tiempo. Y fue precisamente cuando mi llanto se apagó en mi interior que ocurrió algo inesperado. En el silencio absoluto, cuando ya no había esperanza, una luz apareció a lo lejos. No era grande ni intensa, pero era única en ese lugar. Era una luz viva, portadora de paz, autoridad y amor a la vez. Aún no sabía qué estaba a punto de suceder, pero esa pequeña chispa sería el presagio de la mayor revelación de mi vida. Jesús estaba a punto de entrar en el escenario de mi condena. En el momento en que mi llanto se apagó en mi interior y acepté la idea de que ya no había esperanza, ocurrió algo completamente inesperado. En el oscuro horizonte de aquel abismo, apareció una chispa. Pequeña, casi invisible al principio, pero poseía algo diferente a todo lo demás. No era fuego, no era una llamarada de condenación. Era una luz viva que emanaba paz, fuerza y autoridad. Mi corazón, si es que puedo usar esa palabra en ese estado, reaccionó de forma extraña. Por primera vez desde mi muerte, sentí algo parecido a la esperanza. La oscuridad tembló ante aquella luz, como si el mismísimo infierno la temiera. Con cada instante que pasaba, esa chispa crecía. No brillaba como el fuego del tormento que destruye. Brillaba como un sol sanador, como una presencia que da vida. Las sombras se alejaron, y las cadenas que me ataban comenzaron a perder fuerza. No entendía qué estaba pasando, pero algo dentro de mí gritaba, «¡Es él!». No tenía fuerzas para pronunciar su nombre, pero mi alma lo sabía. Esa luz era la presencia de Jesús. Era imposible confundirlo. El mismo que había rechazado tantas veces en la vida ahora estaba ante mí, no como un juez que condena, sino como un Salvador redentor. Al acercarse su luz, los gritos a mi alrededor cambiaron. Algunos maldecían, otros temblaban en silencio, pero todos reaccionaron. Porque la presencia de Cristo es irresistible. Expone, revela y saca a la luz lo oculto. Para quienes lo rechazan, es tormento. Para quienes lo invocan, es esperanza.
Me debatía entre estas dos realidades. Sabía que no lo merecía, pero sentía que su presencia era más fuerte que mi condena. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido solo para que ocurriera ese encuentro. No puedo explicar con palabras lo que sucedió después. Fue como si una mano invisible hubiera atravesado las capas del infierno para alcanzarme. Una fuerza inmensa me envolvió, no de violencia, sino de amor. La llama que ardía a mi alrededor no podía competir con la suave calidez que emanaba de él. Mientras el fuego destruía, la luz de Cristo restauraba. Mientras el infierno sofocaba, su presencia infundía aliento. Entendí allí, en ese preciso instante, que el poder de Jesús es absoluto. Ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra él. Fue entonces cuando mis ojos se encontraron con los suyos. No solo vi compasión, vi verdad. Era como si me mirara directamente, escudriñando cada error, cada pecado, cada mentira. Pero al mismo tiempo, esa mirada no me destruyó. Me amaba, aún conociendo lo peor de mí. Y esa fue la mayor revelación. La misericordia de Jesús no depende de cuánto merezcas, sino de cuánto Él decide amar. Yo, que solo esperaba juicio, me encontré ante una gracia que no tenía sentido humano. En ese momento, la condenación que me había aplastado se disipó como humo al viento. Todo el infierno pareció temblar. Pero Jesús permaneció firme, inquebrantable, como el Señor del universo que es. Comprendí que incluso en el lugar más remoto, su luz puede llegar. Incluso en el punto más bajo de la perdición, su mano puede rescatar. Yo era la prueba viviente de que nada es imposible para Él. Y si su luz pudo entrar en el infierno para rescatarme, puede entrar en cualquier corazón que me escuche hoy y transformarlo por completo. Cuando la luz llenó la habitación, finalmente lo vi. No fue una visión borrosa, no fue producto de mi imaginación. Era Jesús, real ante mí. Su presencia no se describe solo en forma humana, sino en esencia. Su rostro irradiaba algo que ninguna pintura, ningún libro ni palabra podría jamás reproducir. Era santidad, era gloria, pero también cercanía. No vi a un juez distante, sino a alguien que me conocía desde el vientre de mi madre. Y fue en ese encuentro que mi corazón, previamente endurecido, se derritió como cera ante el fuego. Lo que más me impactó no fue su ropa ni la luz que lo rodeaba, sino su mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí como si mi vida entera se desplegara ante él en un instante. Cada error, cada pecado, cada burla, cada lágrima ignorada, todo estaba allí, expuesto. Sin embargo, al mismo tiempo, esa mirada no me aplastó. Al contrario, me vio por completo y aún me amaba. Este amor no era permisivo. No era un amor de haz lo que quieras, sino pura misericordia. Era como si dijera con la mirada, conozco tu oscuridad, pero aún así elijo darte luz. La presencia de Jesús contrastaba de forma devastadora con la desesperación del infierno. Donde había oscuridad, su luz la disipaba. Donde había cadenas, su mirada las rompía. Donde había acusación, su misericordia acallaba la voz del acusador. Me sentía indigno de estar ante él, pero al mismo tiempo, era imposible no sentirme atraído. Era como un imán que me sacaba de la condenación. Y en ese momento comprendí que su misericordia no es solo un atributo divino, sino una fuerza que redime. Las lágrimas que nunca cayeron en el infierno comenzaron a fluir. Allí no había agua ni alivio, pero ante él, mis lágrimas volvieron a la vida. Fue como si mi alma, antes seca y agrietada, hubiera sido tocada por la lluvia. Lloré no solo de dolor, sino de vergüenza. ¿Cómo pude rechazar durante tantos años esta mirada que ahora me devolvía la vida? ¿Cómo pude burlarme, ridiculizar e ignorar a quien me amó hasta el final? Las lágrimas eran confesión, arrepentimiento y, sobre todo, entrega. Jesús no necesitó decir nada en ese momento. Sus ojos decían 1000 palabras. Me dijeron que el infierno no tenía la última palabra, que mi historia no terminaba en el abismo, que mi existencia aún tenía un propósito. Y en esa mirada comprendí que no era solo yo ante él.
Fue como si todos los que veían este testimonio también estuvieran siendo alcanzados. Su mirada abarca el tiempo, el espacio y la eternidad. No solo me encontró, quiere encontrarte a ti también. Ahora, mientras escuchas. Y fue en este encuentro silencioso, en esta mirada llena de misericordia, que comprendí la verdad que nunca quise escuchar en la vida. Jesús no nos abandona. Aunque lo rechacemos, aunque nos burlemos de Él, aunque le demos la espalda, su amor sigue llamando a la puerta. Pero esta puerta solo se abre mientras estamos vivos. La cerré tantas veces, y aún así, Él vino a buscarme al infierno. Y si me hizo esto, es porque no hay corazón tan distante que no se pueda alcanzar. Su mirada es la respuesta que todo ser humano busca. Tras sentir el peso y, a la vez, la dulzura de esa mirada, Jesús finalmente abrió la boca. Su voz no era un sonido cualquiera. Era como si cada palabra tuviera sustancia, penetrando no solo mis oídos, sino toda mi alma. No era una voz fuerte, pero tenía una autoridad que hacía temblar el infierno. Cuando habló, el silencio invadió el lugar, e incluso los gritos cesaron por un instante. Fue como si todo el infierno tuviera que detenerse para escuchar al Rey. Sus primeras palabras fueron sencillas, pero cargadas de eternidad. Aún no es el final para ti. Cuando escuché eso, todo mi ser tembló. ¿Cómo no iba a ser el fin? Estaba condenado. Había atravesado las puertas del infierno. Había sentido la ausencia de Dios. Pero con una sola frase, Jesús revirtió la sentencia. Fue como si dijera: mientras yo hable, hay vida. Mientras yo decida, hay futuro. En ese momento comprendí que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Solo Jesús la tiene. Sus palabras no eran solo certeza, eran decreto. Eran autoridad celestial derramada sobre alguien que ya estaba perdido. Entonces dijo algo que me llegó al corazón. Te doy otra oportunidad. No podía creer lo que oía. ¿Una nueva oportunidad? ¿Yo que había desperdiciado tantas? ¿Yo que me reí de quienes me hablaban del Evangelio? ¿Yo que elegí la autodestrucción? Pero Jesús no hablaba de méritos, hablaba de gracia. La gracia que no depende de lo que yo hice, sino de lo que Él hizo en la cruz. Y entendí que en ese momento ya no se trataba de mi fracaso, sino de su victoria sobre la muerte. Sus palabras me elevaron, aunque me sentía como polvo. Mientras hablaba, comprendí que cada frase tenía el poder de romper cadenas invisibles. Sentí que se desprendían pesos, que se desvanecían acusaciones, y una libertad que nunca había conocido llenó mi ser. El infierno que antes me rodeaba pareció disolverse. Fue como si la realidad del reino de Dios invadiera ese abismo para rescatarme. Sus palabras no solo me consolaron, sino que cambiaron mi destino. Fue entonces cuando comprendí: la voz de Jesús no es solo consuelo, es el poder que crea, que restaura, que da vida donde solo había muerte. Jesús se acercó aún más y dijo: no morí en la cruz para haberte perdido. Vine a rescatarte. Esas palabras resonaron como un trueno de amor. Finalmente comprendí el significado del sacrificio de la cruz. Él no dio su vida solo para dar una religión o una tradición, sino para salvar almas como la mía, rotas, perdidas, atrapadas en el pecado. En ese momento, supe que el Calvario no era solo una historia lejana, sino un acto personal de amor que me alcanzó incluso en las profundidades del infierno. Y antes de tocarme, dijo una frase más que nunca olvidaré: todavía tengo un propósito para ti. Esa fue la frase que lo cambió todo. No solo regresé a la vida física, sino que regresé con una misión. Jesús no me rescató para que guardara silencio, sino para que diera testimonio. Sus palabras no solo me devolvieron el aliento, sino que me dieron un llamado. Y por eso les hablo hoy. Si tuvo misericordia de mí, también la tendrá de ustedes. Lo que me dijo aquel día, lo dice ahora a todo el que me escucha. Aún no es el final para ti. Cuando Jesús pronunció esas palabras, algo sobrenatural ocurrió. Sentí como si una fuerza irresistible me jalara hacia arriba, sacándome de las profundidades de aquel abismo. El peso de las cadenas desapareció.
Los gritos a mi alrededor se hicieron distantes, y la oscuridad comenzó a disiparse. Fue como salir de una terrible pesadilla, pero al mismo tiempo sabía que era real. La luz de Cristo me envolvió por completo, y cuanto más ascendía, mayor era mi sensación de libertad. El infierno ya no me dominaba, porque una autoridad superior había decretado: regresa. De repente, fui lanzado de vuelta a mi cuerpo. El impacto fue tan fuerte que sentí como si me hubiera sumergido de nuevo en la carne tras flotar. Sentí el aire entrar en mis pulmones, como si cada respiración fuera una explosión de vida. Mi corazón se aceleró y jadeé, incapaz de comprender cómo seguía vivo. A mi alrededor, la gente gritaba, algunos en estado de shock, otros intentando ayudarme. Veía manos que me sacudían, voces que me llamaban, pero para mí, lo más importante fue darme cuenta de que respiraba de nuevo. La vida había regresado. El contraste entre el infierno y la vida era abrumador. El aire que una vez me quemó ahora se sentía como el regalo más grande. El simple acto de abrir los ojos no tenía precio. Yo, quien minutos antes había experimentado una eternidad de condenación, ahora tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Era como nacer de nuevo, pero no solo físicamente. Mi alma también respiraba por primera vez. Cada latido era un testimonio viviente de que Jesús me había rescatado. No lo merecía, pero Él decidió devolverme la oportunidad que nunca habría tenido por mi cuenta. Mientras la gente intentaba comprender lo sucedido, lloré. No eran lágrimas de dolor físico, sino de gratitud. Sabía que había visto la realidad que muchos niegan. Sabía que había cruzado el umbral de la vida y la muerte, y que Jesús me había rescatado de una eternidad sin Dios. Los recuerdos del infierno aún estaban grabados en mí, pero ahora tenían un propósito diferente: servir de advertencia, de testimonio, de prueba de que lo que dice la Biblia es cierto. Regresé no solo para vivir, sino para contarlo. Mis ojos aún veían destellos de su luz. Era como si parte de esa gloria hubiera permanecido dentro de mí, ardiendo en mi corazón. Finalmente comprendí que la vida no es casualidad, que no estamos aquí por suerte ni destino, sino por propósito. Jesús no solo me devolvió el aliento, me devolvió una vocación. Quería que hablara, que proclamara, que gritara a los cuatro vientos que el infierno es real, pero también lo es la salvación. Y en ese momento, incluso sin fuerzas, me prometí a mí misma que nunca más permanecería en silencio. Volver a la vida fue la mayor sorpresa y el mejor regalo que he recibido. No volví para ser el mismo, volví para ser transformado. Cada célula de mi cuerpo parecía gritar: tienes una nueva oportunidad, no la desperdicies. Y esta nueva oportunidad no era solo para mí, sino para todos los que me escuchaban ahora. Porque si Jesús me rescató del infierno, puede rescatar a cualquiera. Él puede restaurar tu vida, tu familia, tu alma. No importa cuán lejos estés, si Él me rescató, Él puede traerte de vuelta a ti también. Tras volver a la vida, supe que ya no podía ser la misma persona. Algo profundo había cambiado dentro de mí. No era solo el recuerdo del infierno lo que me marcaba, sino el hecho de haber visto a Jesús, de haber sido rescatada por Él con mis propias manos manchadas por el pecado. Cada respiración que tomaba ahora cargaba con un nuevo peso, la responsabilidad de vivir para Cristo. Ya no veía las cosas de la misma manera. Lo que antes me parecía placer ahora parecía veneno. Lo que antes llamaba libertad, ahora lo veía como una prisión. Había experimentado la verdad de que solo Jesús nos libera. Mis amigos no lo entendían. Algunos se reían, diciendo que solo era una alucinación, resultado de la sobredosis. Otros intentaban arrastrarme de vuelta a la misma vida, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no podía volver atrás. Había olido la eternidad. Había visto las puertas del infierno y la gloria de Cristo. ¿Cómo podía fingir que nada había cambiado? Sabía que no era un cuento, era real. Y ahora mi misión era vivir conforme a esa realidad. Ya no podía negar a aquel que me había dado una segunda oportunidad. La transformación comenzó de adentro hacia afuera. El deseo por las drogas que antes me esclavizaba se desvaneció como el humo.
No fue fuerza de voluntad, fue un milagro. No tenía la fuerza para cambiar por mi cuenta, pero Jesús me dio la fuerza para decir no a lo que antes parecía irresistible. Y por primera vez en años sentí paz. Una paz que no provenía de sustancias, fiestas ni personas, sino directamente de Cristo. Fue como si Él hubiera llenado el vacío que me había consumido durante tanto tiempo. Y esta plenitud me dio un propósito. Poco a poco, me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. Ya no podía usar mi tiempo, mis palabras y mis decisiones solo para mí. Cada latido de mi corazón era un regalo que no merecía, pero que ahora necesitaba usar para la gloria de Dios. Empecé a escudriñar la Biblia, algo que antes había despreciado. Cada versículo parecía cobrar vida ante mis ojos. Palabras que había escuchado pero que nunca había tomado en serio. Ahora ardían en mi alma como fuego vivo. Finalmente comprendí que la palabra de Dios no es teoría, es realidad. Mi familia empezó a notar la diferencia. El hombre que una vez llegó a casa destrozado, agresivo y vacío, ahora hablaba de Jesús con lágrimas en los ojos. Vieron que algo en mí había cambiado, no por la religión, sino por un encuentro real con el Salvador. Y ese fue el mayor testimonio. No necesitaba discursos elaborados, solo tenía que vivir la transformación. Aquel que había conocido el infierno y había regresado ya no podía jugar con la vida. Cada acción mía debía mostrar gratitud. Y la verdadera gratitud se demuestra en la obediencia. Hoy, al mirar atrás, lo veo con claridad. La transformación no fue solo un cambio de comportamiento, fue un nuevo nacimiento. Jesús no me rescató solo para sobrevivir, sino para vivir con propósito. Me encomendó una misión: advertir, dar testimonio y preparar corazones. Ya no soy el mismo, y no quiero serlo, porque el hombre viejo murió en esa sobredosis, y el hombre nuevo nació en el rescate de Cristo. Esta es la verdadera transformación: morir al pecado y vivir para la eternidad. Mis queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que he vivido, no puedo callar. He estado en el infierno. He visto la realidad de la condenación. He sentido la desesperación de la separación de Dios. Pero también he visto a Jesús, la luz que penetra en la oscuridad y rescata incluso a los más perdidos. He regresado no para inventar una historia, sino para dar una advertencia. El infierno es real, pero también lo es la salvación en Cristo. No jueguen con la eternidad. El mañana no está garantizado, y cada decisión que tomemos hoy puede determinar el destino de nuestra alma. Soy testigo viviente de que la misericordia aún está disponible, pero el tiempo apremia. Quizás vivas como yo, pensando que lo tienes todo bajo control, que puedes posponerlo. Creí esa mentira y casi lo pierdo todo. El enemigo siempre te susurrará que tienes tiempo, pero no te muestra que la muerte puede llegar de repente. Mi sobredosis fue prueba de ello. En segundos, dejé mi cuerpo y me hundí en el abismo. Pero gracias al amor de Jesús, recibí una nueva oportunidad. Esta oportunidad que tuve podría ser la misma que tienes ahora, al escuchar este testimonio. No la desperdicies. La advertencia que dejo es simple, pero urgente. Busca a Jesús mientras aún hay tiempo. No esperes a llegar a tu límite. No esperes el dolor. No esperes un arrepentimiento tardío. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de abrir tu corazón, porque mañana podría ser demasiado tarde. He visto a millones clamando por una nueva oportunidad, pero no hubo respuesta. No esperes a estar entre ellos. Disfruta del privilegio de poder clamar ahora y ser escuchado por el Dios vivo. No regresé solo para vivir unos años más. Regresé para darte un mensaje. Jesús me dijo: aún no es el fin para ti. Y te repito esas palabras hoy. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que te sientas. Si aún respiras, no es el fin. Hay esperanza, hay perdón, hay vida en Cristo. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. La gracia es inmensa, pero también está limitada por el tiempo. Cuando llegue el último aliento, la decisión ya estará tomada. Por eso, te suplico,
Entrega tu vida a Jesús ahora. No mañana, ni más tarde, ni cuando te convenga. Ahora. Arrodíllate, clama, pide perdón, acepta la salvación. Soy prueba viviente de que Él responde, de que Él rescata, de que Él transforma. No importa cuán bajo hayas caído, Él puede levantarte. No importa cuán oscura sea tu noche, Él es la luz que brilla. El infierno es real, pero también lo es el cielo. La decisión está ante ti. Y concluyo diciendo, nunca olvides lo que vi. El infierno es un tormento sin fin, pero Jesús es la vida eterna. Estuve allí para que no tuvieras que ir. Crucé las puertas de la muerte para decirte, elige la vida, elige a Cristo, porque al final solo habrá dos eternidades, y hoy puedes decidir la tuya. No desprecies este llamado. Te imploro como alguien arrebatado del abismo. No esperes más. Corre hacia Jesús mientras aún te llama, porque esta podría ser tu última oportunidad. Si este mensaje te habló, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy. Deja un comentario desde qué ciudad nos estás viendo, para que podamos orar juntos por tu vida.